Quiero aclarar una cosa rápida para los que se equivocan entrando a YouTube pensando que esto es TikTok y buscan un video corto y no miran la duración y después dicen que es largo. Bueno, la culpa es de AMD, ya podés irte del video. Ahora sí, para los que entran a YouTube sabiendo que la idea es que te explique por qué creo que es culpa de AMD y cómo poder solucionar, incluso salvaguardar tu CPU, bueno, esto inició con el overclocker del Bauer, ingeniero alemán de mecatrónica, que combina diferentes ramas como sistemas, electrónica, mecánica y control combinado también con la robótica. A esta persona se le escapó la tortuga, o eso parecía, cuando se le quemó un procesador Ryzen 7950X3D y también un 7900X sin X3D. A nadie le saltó las alarmas porque nadie es perfecto y fue un evento aislado y haciendo overclock que siempre tiene sus riesgos. Pero no pasó mucho tiempo que empezaron a aparecer más personas con el mismo problema. Ya no hablamos de algo aislado, pero todos los problemas tenían un factor en común y eran placas Asus. Asus últimamente no tiene la calidad de siempre. En este último año y medio salieron varios problemas a relucir y en general son los que más problemas dan comparadas con otras placas. Es por esto que se empezó a culpar a Asus, principalmente en medios afines a AMD y fans. En el apuro, la verdad, y sin mediar mucho, todo realmente apuntaba a Asus. Pero empezaron a aparecer más CPUs que no tenían placas Asus y también estaban quemados. Algunos procesadores de la serie 7000 que ni siquiera eran, como dije, X3D. Cuestión que al ser un tema complicado, AMD no habló durante casi 2 semanas sobre esto, pero empezó a trabajar con Asus para ver cuál era el problema. A todo esto no solo se quemaba el procesador, también la placa base quedaba inservible y donde todos se quemaban era donde estaba la 3DB caché, excepto a en los 7500 que se quemaba en otra zona más en el medio. Y algo que me gustaría mencionar es que los fans de AMD empezaron a defender a su empresa alegando que tampoco eran tantos y todas las placas eran Asus. Claro, leyeron la primera noticia y no todas las que vinieron después. Tampoco los comunicados de los ensambladores. Por ejemplo, Asus sacó un comunicado diciendo que muchos propietarios, repito, muchos propietarios de AMD Ryzen 7000X3D han informado fallos de CPUs y placas bases. Daban a entender que conocían el incidente y estaban hablando con AMD analizando las posibles causas, y muchos fans hablaban de cómo es posible que un procesador pueda modificar el PCU para dar un voltaje alto. Tengo un video hablando de Precision Boost Overdrive 2, entre otras cosas que explico, que puede modificar los valores que le llegan al CPU, es decir, puede regular su voltaje. Por lo tanto, esto podía ser un problema tanto de la placa base como de la CPU. La gran mayoría, incluyéndome, pensábamos que era por un problema de BIOS y que estaba mal modificada, dando mal en algún momento el voltaje. Más que nada por la forma que se dio todo este episodio. Antes de hablar de los comunicados, que son muy importantes para toda esta trama, algunos piensan que el Precision Boost Overdrive 2 no modifica este parámetro. Bueno, esto es por no leer las notas del pie de página de AMD. Ahora, antes de seguir con las notas de pie de página, mejor vamos paso a paso con los comunicados. Asus también hablaba de que los Ryzen no permiten ser overclockeados, pero permiten ajustar la DRAM vía AMD Expo y PBO2. Bueno, el comunicado era largo y no se preocupen si no entienden qué es el PBO2, no es necesario para entender el origen del problema. Y Expo es el equivalente a los perfiles XMP de Intel para subir las frecuencias de la RAM. Bien, AMD, como cualquier otra empresa, si haces overclock queda sin garantía tu componente. El problema es que Expo es considerado overclock y para mí, no sé qué piensen ustedes, pero la idea de estos perfiles es otorgar un perfil seguro sin tener que meter mano de manera manual como se hacía antiguamente. XMP supuso una mejora de rendimiento y menor riesgo. No me parece que usar perfiles de este tipo sea anular la garantía cuando el problema viene por otro lado, aunque desemboque ahí igualmente. Más adelante vamos a ver que AMD en este aspecto se manejó medianamente bien, y por si no sabían, esto de la garantía es algo que también está en las notas del pie de página, y lo peor es que algunos ensambladores lo traen activado por defecto. Asus no fue el único que dio un comunicado, también habló Biostar diciendo que informes recientes sugieren que los procesadores AMD Ryzen 7000X3D son
propensos a sufrir daños físicos cuando se les aplica overclocking. MSI fue la que arrojó más claridad sobre el tema y fue de las primeras ensambladoras en tomar acción después de ver lo que pasó con Asus. Básicamente dijo cosas parecidas a los anteriores ensambladores, pero explicó que el peligro es habilitar Expo en las memorias, hace que los voltajes del SOC de la CPU aumenten a 1.36 o 1.4 y a veces dentro de Windows tiene un pico de 1.5, causando la muerte instantánea del procesador y sin estar haciendo ninguna tarea en idle. Absolutamente todos en su comunidad hablan de recibir informes de daños en la CPU. Ahora, el factor en común no era Asus, era el procesador y el modo Expo. Irónicamente, y ahora voy a explicar por qué irónicamente, pero AMD por fin, después de unos cuantos días, creo que llegó a pasar más de una semana tranquilamente, pero explicaba cordialmente que tenían constancias de un número limitado de informes reclamando por un exceso de voltaje mientras se hace overclock, y esto puede haber dañado los pin pads y el socket de la placa base. Recuerden que este problema, según AMD, puede dañar también el socket de la placa base, según su comunicado oficial. Resumo un poco más el comunicado. Terminan diciendo que están investigando que sus socios, o sea, ensambladores, para asegurar de que los voltajes aplicados a los Ryzen 7000 X3D están en regla según las especificaciones del producto. Es decir, que todos los ensambladores no se estén equivocando y hayan seguido al pie de la letra las indicaciones del producto de AMD, porque para AMD esto es muy importante. ¿Por qué digo irónicamente? Porque AMD en este apartado, según las configuraciones que debían seguir los ensambladores, no puso ningún valor al respecto en este apartado. Viendo y considerando que la culpa es de AMD, al poco tiempo sacó otro comunicado diciendo que si sufriste de este inconveniente, contactes con ellos y te cambian el CPU. El problema es que ellos mismos dijeron y saben que este problema también afecta a la placa base. Por lo tanto, en mi opinión, ni haciéndose cargo solucionan realmente la pérdida económica y de tiempo de los consumidores, a menos que también se hagan cargo de la placa base. Ahora, volviendo a las preocupaciones, para no volver a repetirme, diré que el comunicado de MSI fue intachable, porque al final era como explicaron y no está diciendo que es culpa de la RAM como algunos pensaron que decía, es culpa de que cuando se usa el perfil Expo también se sube el voltaje del procesador a menos que se limite, y este límite es el que no mencionaba AMD y que nadie le puso al procesador, y en ocasiones el CPU llegaba a 1.5 volts. Estamos hablando de una CPU que no hace overclock y ese valor de voltaje es de overclock, pero o AMD o todos los ensambladores se habían equivocado y no pusieron ese limitador. Esto fue justo lo que dijo el overclocker Derbauer, que le sorprendía que no tengan un limitador, y es que los ensambladores no lo pusieron por seguir el manual de AMD. Sé que estarán pensando que odio a AMD, nada que ver, el que sigue mi canal sabe que me da igual tanto Intel como AMD, y en este mismo video al final se van a dar cuenta que no tengo nada en contra de la empresa, pero una cosa es hablar mal por hablar y otra es de manera justificada, como en este caso que hizo todo mal. De hecho, tengo un video hablando de los problemas que podemos tener con estos procesadores por otros motivos que están relacionados con que fueron llevados al límite, hablando de la serie 7000X. Para mí esta generación 7000 en general es para saltearla y esperar la serie 8000. Si te gusta AMD, esperen a que saquen procesadores que estén listos para el consumidor final, sin tener que configurar o modificar un montón de cosas que deberían venir de fábrica. Como se habrán dado cuenta y como expliqué en otros videos anteriores, la idea era desactivar el perfil Expo para que el procesador no llegue a 1.5, y alguno puede estar un poco perdido y no lo culpo porque pensará, tampoco es como para que se queme un procesador por 1.5 volts como está pasando. Bueno, no es que se queme la CPU, la 3DB caché es muy susceptible a voltajes altos y por eso es necesario limitarlos para que nunca llegue a ese valor. El problema ahora también se descubrió que en modo idle
llegan a un pico de 1.5 volt y esto es un peligro para este tipo de procesadores. Por lo tanto, desactivar el modo Expo es una buena idea, pero no infalible. Lo ideal era que actualicen la BIOS que sacaron los fabricantes de manera no oficial, que vi portales de noticias criticando o advirtiendo a los usuarios que tengan cuidado con las actualizaciones de BIOS no oficiales de los ensambladores porque pueden ser peligrosos al no estar chequeados por AMD. A ver, no importa, estas BIOS lo que hicieron es limitar el SOC a 1.3 volts. Y un dato más es que todos los ensambladores sacaron todas las BIOS y dejaron solo una. Por suerte, entre varias comillas, ya existe una actualización oficial de AGESA que es la 1.0.0.7 beta, que quiere decir sacarán otra más y que esta es como para evitar más problemas del que ya tienen. Quiero explicar algo rápido que entre tanto revuelo da para la confusión. El límite del CPU está dentro de los valores que AMD usa para que el CPU trabaje a las frecuencias que vende sus procesadores. Es decir, la velocidad del procesador no va a estar capada al bajar o limitar el voltaje. Lo que no se va a poder hacer es tratar de llevarlo y overclockearlo, pero sí es posible que puedan ser capados los voltajes de Expo. Aunque AMD aclaró que no va a ser así, hay que ver si realmente no es así, y si es así, que funcionen correctamente sin ningún problema ni merme el rendimiento de las memorias. Mini conclusión de todo esto, el único factor en común es AMD. El problema es un error de ellos de no especificarle a los ensambladores de limitar el voltaje, porque eso es lo que hacen las ensambladoras. Le dan los planos y lo siguen, con algunas modificaciones en algunos apartados o configuraciones, pero tienen una parte que pueden modificar y otra que tienen que seguir al pie. Si fuera culpa de los ensambladores, debería ser una sola empresa la del problema, pero no, son todas. También escuché decir que era porque todas las placas bases de AMD son de peor calidad que las de Intel. Algo de verdad hay en esto, pero porque son más costosas de fabricar. Pero lo que pasó acá no tiene nada que ver con la calidad. Se quemaba primero el procesador y terminaba quemando la placa base. Es decir, si vamos a la calidad, AMD está por debajo, porque si no pasaría al revés. Se quema la placa por no soportar o por malos componentes y después el procesador. Pero no era así. Y el mal voltaje no era por un desperfecto de la placa base. Y como dije antes, los valores que entregaba eran los que AMD puso. Si no, no se hace cargo de la garantía. Nadie se hace cargo económicamente si el problema no se vincula directamente con ellos, porque aparte los hace ver mal. Como siempre hay más que decir, pero creo que esto ya es más que suficiente y no quiero que sea muy largo el contenido. Aclaro que si no sabes qué es el SOC que mencioné antes, no es necesario que lo sepas para entender todo lo que está pasando. Y antes de irme quiero decir nuevamente que no tengo nada en contra de AMD y a modo de tranquilizar a los que tienen un procesador de esto, me gustaría explicar que no creo que sean malos si se tienen los cuidados necesarios. Creo que el problema está en cómo manejó AMD esta generación. Están exigidos al límite, esto ya lo expliqué en otro video, se los dejo en la descripción. Pero se soluciona con la aplicación AMD Master activando el modo Eco, que ya lo vengo diciendo hace mucho. Lo del voltaje es un error humano de AMD. Cualquier CPU tiene un límite de voltaje que puede soportar antes de quemarse. En la 3D caché ese límite es más bajo de lo normal. AMD solamente tenía que especificarlo y erró en este sentido. Es para hacer un video aparte de lo mal que está haciendo las cosas AMD con sus productos, solamente por estar por encima de Intel y tener precios más altos. Pero realmente creo que si se tienen todos los recaudos necesarios, quizás merma el rendimiento en un 10%, pero te lo ahorras en dinero y en salud. En fin, gracias por llegar hasta el final, nos vemos en el próximo video.